Hola, ¿qué tal? Buenos días. En este video nosotros vamos a aprender a hacer un histograma. El histograma es una de las herramientas de la calidad que nos va a ayudar para poder ver la normalidad de nuestra producción. En este caso vamos a revisar un ejemplo de una empresa que nos muestra 30 observaciones. Vienen las observaciones y la magnitud. Para poder hacer el histograma necesitamos una tabla de datos en donde voy a considerar el número de datos, el dato inferior, el dato superior, el rango, el número de clases y la amplitud. También vamos a construir una nueva tabla en donde manejemos el número de clases, el límite inferior, el límite superior, la frecuencia y la frecuencia acumulada. Para poder empezar, vamos a considerar el número de datos. Para esto vamos a utilizar la fórmula de contar. Abrimos paréntesis, seleccionamos nuestras muestras, cerramos el paréntesis y le damos Enter. Vamos a verificar que son 30 muestras y el resultado nos salió de 30 muestras. Esto es importante cuando nosotros tenemos muchas muestras y tenemos que estarlas contando. Para el dato inferior vamos a utilizar la fórmula de mínimo, de min. Seleccionamos nuestras muestras, cerramos el paréntesis y le damos Enter. En este caso nos va a mostrar que el número inferior o el dato más pequeño es 21.5. Para el dato superior vamos a utilizar la fórmula de máximo. Abrimos paréntesis, seleccionamos nuestras muestras, cerramos el paréntesis y le damos Enter. El siguiente dato que nos pide es el rango. Recordemos que el rango es la diferencia que hay entre el dato más grande y el dato más pequeño. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es al dato superior le vamos a restar el dato inferior y nuestro rango es de 4.5. Lo siguiente es calcular el número de clases. Para calcular el número de clases, la fórmula es sacar la raíz cuadrada del número de datos. Entonces vamos a utilizar la fórmula de raíz. Abro el paréntesis, selecciono el número de datos, cierro el paréntesis y le damos Enter. El número de clases es de 5.47 y para calcular la amplitud lo que hacemos es dividir el rango entre el número de clases. Y nuestra amplitud de este ejercicio es de 0.82. Una vez que nosotros ya tenemos toda la tabla de datos, vamos a proceder con la nueva tabla. En la nueva tabla, en la primera columna, me pide el número de clases. Si ustedes verifican, aquí en el número de clase tenemos 5.4. Lo que vamos a hacer es ir poniendo de clase en clase. 1, 2, 3, 4, 5. Pero como nos salió 5.47, vamos a generar una clase más. Después vamos a empezar con el límite inferior. El primer dato del límite inferior va a ser el dato más pequeño o el dato inferior que tenemos nosotros en nuestra tabla de datos. Para el límite superior, lo que vamos a hacer es tomar el límite inferior y le vamos a sumar la amplitud. Aquí recuerden que es importante inmovilizar la amplitud para que nuestro resultado no se afecte. Continuamos en la clase número 2 y para la clase número 2 voy a tener el límite superior de la clase número 1 y le voy a sumar 0.01 para no tener ningún error al momento de estar sumando. De tal forma que el límite superior de la clase 1 sea 22.32 y el límite inferior de la clase 2 sea 22.33. Recordemos que el límite superior es el límite inferior más la amplitud. Y recordemos inmovilizar la amplitud. Ya que tenemos nuestro límite inferior y nuestro límite superior de la clase 2, lo seleccionamos y arrastramos la fórmula. De tal forma que ya tenemos nuestros números de clases con sus límites inferior y límite superior. El siguiente paso es calcular la frecuencia o contar cuántas veces o cuántas observaciones caen dentro de estos límites. Para eso, vamos a seleccionar las celdas de los números de clase, nos vamos a ir a la barra de fórmulas y vamos a ingresar la fórmula de frecuencia. Abrimos paréntesis, seleccionamos nuestras muestras, le agregamos una coma y vamos a seleccionar el límite superior. Cerramos paréntesis y vamos a presionar Control, Shift y Enter. De tal forma que ya nos sale el conteo de la frecuencia y si verifican, al final aparece la sumatoria de 30
que debe de ser igual al número de nuestras muestras. Lo que nos falta por hacer es calcular la frecuencia acumulada. Para poder calcular la frecuencia acumulada, vamos a dividir la frecuencia de cada una de las clases entre el total de las muestras. Recuerden inmovilizar el total para que no haya ningún problema. Seleccionamos, arrastramos nuestra fórmula y nos debe de quedar al final el 100%. Una vez que nosotros ya tenemos construida esta tabla, lo que vamos a hacer es seleccionar el límite superior, la frecuencia y la frecuencia acumulada. Nos vamos a insertar gráficos recomendados y seleccionamos la primera opción, que son columnas agrupadas. Le damos clic en aceptar y ya tenemos nosotros nuestra gráfica o nuestro histograma de este ejercicio. De tal forma que vamos a poder ver las clases y vamos a poder ver esa curva que nosotros tenemos en cada una de las clases. Podemos modificarle, cambiarle el color, cambiarle el tamaño, cambiarle la presentación o simplemente modificarle el título. De esta forma nosotros ya tendremos nuestro histograma, pero también podemos hacerlo de otra forma. Vamos a ir a la pestaña de datos, seleccionamos análisis de datos, buscamos la opción de histograma, le damos clic en aceptar y nos pide algunos datos. En rangos de entrada nosotros vamos a meter todas nuestras muestras y en rangos de clase nosotros vamos a ingresar nuestros límites superiores. Ya que hicimos esto, vamos a verificar que esté activado en una hoja nueva y vamos a verificar que esté activado o activamos la opción de crear gráfico. Le damos clic en aceptar y en automático nos abrió una nueva hoja en donde nos construyó el histograma y nos proporciona las clases. Si verifican, vienen las clases y viene la frecuencia. Frecuencia 1, 2, 0, 3, 19 y 5. Si revisamos nuestro ejemplo, 1, 2, 0, 3, 19 y 5. Es exactamente lo mismo, de acuerdo como ustedes quieran hacerlo o el procedimiento que utilicen. Así terminamos nosotros nuestro histograma. Muchas gracias.